noches, bienvenidos una vez más a un episodio con las del té. El día de hoy tenemos un episodio escalofriante donde contaremos experiencias paranormales que hemos vivido o que hemos escuchado. El día de hoy tenemos invitadas especiales a Salud y a Jennifer desde Jalisco. Y tendremos posteriormente, se van a ir integrando personas ya a lo largo de esta plática. Que bienvenidas y disfruten este episodio que va a estar terrorífico. Muchas gracias. Y empecemos. ¿Alguna de ustedes ha Bueno, pues hay que... Ay. Síguele, Edito, sin problema. No, es que me andaba pegando. ¿Alguna de ustedes ha tenido una experiencia paranormal o algún visto a un fantasma, escuchado algo? Cuéntenos quién quisiera participar, empezar contando alguna experiencia terrorífica que haya vivido. Salud, cuéntanos tu experiencia. Hoy yo tengo para echar para arriba. Las que quieran. Hace algún tiempo estuve, podríamos decir que en pareja con alguien. Yo no sabía, pero resulta que esta persona hace o hacía viajes, no sé, dimensionales. Y al momento de que hacía viajes dimensionales podía realizar transformaciones en animales. Digamos, era como un tipo nahual. Yo no tenía idea de que esto era lo que se dedicaba y poco a poco, sin querer, me fui inmiscuyendo como en esa vida o en esa historia raras. Yo nunca lo llegué a ver cuando hacía la transmutación, sin embargo, sí podía ser testigo de la energía que transmitía. En algunas ocasiones, eran viajes que duraban 20 a 30 minutos, una hora, en el que podía viajar de un lugar, un espacio a otro espacio, y cuando llegaba con frío y bastante alterado. Yo la verdad es que mientras menos sabía de sus viajes y sus actividades, pues para mí era mejor, porque de alguna manera, bendita ignorancia, sin embargo también formaba parte de eso. Me contaba a grandes rasgos lo que llegaba a hacer durante sus viajes astrales y las personas que incluso llegaba a asesinar dentro de sus transmutaciones. A él se le pagaba por hacer este tipo de trabajos. No sé cuánto ni cuáles eran como las condiciones de su tipo de trabajo, pero hacía trabajos bastante pesados. Hacía viajes incluso a India y hacía viajes a diferentes partes del mundo para hacer este tipo de actividades y de trabajos. Entonces, fue un periodo que incluso hará como un año que terminé de esa relación, y mi casa todavía se puede sentir sombría. Cambié de ubicación mi cama porque por la ventana que da hacia la calle se alcanzaban a ver sombras pasar muy, muy cerquita de la casa. Entonces, mi hijo se levantaba por la madrugada diciendo que escuchaba como voces o como si estuviera alguien adentro de la casa. Ha cesado a partir de que nos congregamos en un servicio religioso, en un servicio cristiano, y se ha hecho, digamos, como tipo exorcismos
y ha cesado mucho ese tipo de sombras que se veían en la casa, incluso el ambiente dentro de la casa ha cambiado, pero eso es a partir de que hicimos el cambio y de que aceptamos a Cristo de nuevo en nuestras vidas. Pero sí fue un periodo bastante oscuro, por llamarlo de alguna manera, muy pues pesado. Sentíamos una vibra bastante pesada, pero pues ahí vamos cambiando las historias. Ay, qué miedo. Fíjate que yo te conozco de años y jamás me habías, jamás me habías comentado algo de esa manera, y pues sí es sorprendente lo que me cuentas. Nunca me lo dijiste, no sé si por falta de confianza, pero sí está canijo. O sea, es como, ay caray, pues, sí, lo escuchas y como en ese mundo, perdón, buenas noches, cuando te mueves en ese tipo de mundo aprendes a ser como discreto o muy discreto, porque realmente no sabes con qué, y hasta hoy día te puedo decir que me tocó cambiar las cerraduras de mi casa. ¿Por qué? Porque de repente encontrábamos cosas en la casa que no tenían que estar dentro de la casa, movidas cosas, mensajes, y se supone que la casa cerrada y con llave y todo, y fue bastante complicado. De hecho, es una de las razones por las que dejamos de congregarnos donde estábamos y nos cambiamos a otro un poquito más fuerte, porque ahí comenzamos como a sentir esa libertad espiritual más a fondo que donde estábamos. Entonces nos ha ayudado mucho, y sí fue bastante complicado, muy oscuro. No mucha gente lo sabe, de hecho nada más mi familia y la persona que nos llevó a la congregación, pero para mí no es una historia fácil, porque yo me vi instruida en ese mundo, yo me vi adentrada en ese mundo de brujería y de cosas que no son lo más adecuado espiritualmente hablando, ni que tampoco te traen paz. Es un mundo bastante oscuro y de bastante desasosiego. Apuestas muchas cosas, apuestas tu paz, apuestas tu integridad, apuestas tu espiritualidad, apuestas todo. Entonces aprendí a ser muy discreta. Hasta tengo un año que no es que ya nos sentamos un poquito más libres y ya puedo como contarlo de esa manera. También por el temor de que las personas con las que se estaba en contacto pudieran tener represalias en contra de las personas que sepan, porque entiendo de los alcances que tienen, pero no sé hasta dónde tienen los alcances. Entonces he tratado también de no tener como mucho contacto o hablar mucho al respecto, porque no sé de qué manera pueda afectar a las demás personas que lo llegasen a saber. Cierto que la verdad nos hace libres, sin embargo, pues está el temor de que pudiera haber una represalia mayor. Gracias a Lucita. Miren, Salvador, el señor Salvador tiene un programa de experiencias paranormales del pueblo de Paracho. Entonces él también tiene varias experiencias que contarnos, y espero pues que lo podamos tratar con el mismo respeto. Recuerden que todas las experiencias, todas las leyendas que contemos aquí, pues tenemos que tener como la mente abierta para poderlas escuchar con respeto, y pues cada quien tiene la decisión de creer o no creer, ¿verdad? En este caso, Salud, sí, pues está impresionante tu relato. Te digo, a pesar de tener tanto tiempo de conocerlo, nunca imaginé que tuvieras una experiencia de esta. Y pues sí, efectivamente, pues a veces hay que tener como cierta distancia en ciertas cosas, porque a veces somos muy vulnerables o a veces no somos tan vulnerables a estas situaciones, ¿no? Y a veces sí nos pueden afectar físicamente, mentalmente, emocionalmente y demás. Eso siempre tiene que tener como cierto cuidado en tomar o dejar este tipo de eventos. Por eso nosotros no los hacemos.
Entonces, pues sí, por eso nosotros no lo hacemos, ¿verdad, Eli? Casi no nos metemos en estas cosas porque sí nos da un poquito de miedo. Pero es la segunda vez que nos lo piden y ojalá podamos tener relatos pues, como el de salud, que sí estuvo interesante. Yo jamás lo había escuchado hasta hoy. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna experiencia? Buenas noches, me presento, mi nombre es Salvador. Mi programa se llama Una luz en la oscuridad. No sé si han tenido tiempo de ver algún capítulo. Muy bien, pues miren, yo empecé contando historias aquí del pueblo y lo que me decían y que mira, que a mí me pasó esto, que a mí me pasó el otro, pero no pensé o no sabía yo de que realmente o de verdad hay que protegerse. Hay que protegerse. Espero me escuchen bien. ¿Sí me están escuchando bien? No sabía que había que protegerse, que había que entrar con permiso o sea, pedirle permiso a los entes o a lo que allí esté. A lo que allí esté hay que pedir permiso. Entonces fue escalando, hasta que llegué a presenciar un exorcismo de un niño que jugó al Charlie. El niño es de una comunidad de aquí cercana a Paracho. Entonces, pues yo experto en películas, experto en historias, experto en todo lo que ustedes quieran, pero nada es comparado a estar de frente a las cosas que uno ve. Ya cuando ves que se contorsionan, que hablan fuerte, que un niño de 12 años puede mover fácilmente a 4 o a 5 personas, fue que yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, ¿en qué me estoy metiendo? Ya fue ahí que me dijeron, sabes que hay que protegerse así, hay que protegerse asado, hay que hacer esto, entonces ya recibes como consejos de mormones, de ateos, de esto, y todo lo uso, porque son temas muy fuertes, porque nuestra juventud desafortunadamente está jugando unos juegos que piensan que, como estaban diciendo ustedes hace rato, llegué un poco tarde, pero alcancé a escuchar algo y que están jugando a abrir portales, y sí, abrir portales es bien fácil hasta con decirlo 3 veces la palabra, pero para cerrarlo es realmente muy difícil. Necesitas el apoyo de expertos, de grandes expertos, y no todos lo pueden hacer. ¿Cómo ven? Está muy terrorífico y muy interesante el presenciar. Bueno, no creo que sea interesante. Más bien da mucho miedo presenciar esas cosas. A mí sí me da como terror y trato de no involucrarme en esos asuntos, pero a la vez me gusta como escuchar las historias de terror y más las historias que conectan pues también a la comunidad y a las tradiciones, como el escuchar. Sí, así como ahorita en este momento voy llegando de aquí de la comunidad de Pomacuarán, que a 10-15 minutos de aquí de Paracho. Me comentaron de una cueva y de un cerro que se llama la cueva, y el cerro se llama la cueva del Gacho. Estuve yendo a narrar unas historias días pasados allá en Pomacuarán y me dijeron, si quieres realmente sentir algo y ver algo, vente a tal cueva. Le dije, yo no quiero ver ni sentir nada. Quisiera ir a contar la historia que ustedes saben. O sea que yo no me dedico a hacer invocaciones, a hacer a decir, llego a un lugar y digo, ¿hay alguien aquí? No. Alguien me cuenta su historia, yo voy y la cuento donde pasó y hasta ahí. Y aún así, sabiendo que voy nada más a contar la historia, me protejo como si realmente yo fuera a hacer un trato o un pacto o algo, porque no quisiera traerme alguna energía a mi casa, que es su casa. ¿Cómo ven? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, ¿cómo nos protegemos?
Eli nos estaba haciendo una pregunta, pero le da como penita. Dice, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos llegamos a proteger en caso de, bueno, en este caso que pues estamos hablando de cosas así, obviamente nos vamos a sugestionar o quizás vayamos a abrir algún portal o algo así. ¿Cómo nos llegamos a proteger? Pues para protegerse así, necesitaría ir uno con un, pues yo en mi caso, ¿verdad? Primero, escuché a unos que me decían, ¿sabes qué? Ponte tantito azufre en los pies. Y otros dicen que en las mañanas o cuando vaya saliendo de algún lugar, por así decir, vamos a suponer que entro al panteón a contar una historia. Salgo del panteón y me echo tantita agua bendita, sacudiéndome y diciendo lo que es de aquí, aquí se queda. Y ya si sientes otro día así algo raro, pues un traguito al agua bendita. Hay muchas cosas para protegerse. Muchas. ¿Alguna otra pregunta? Pues así como tal no pregunta, más bien si alguien más, igual usted también nos pudiera comentar, pero alguien más que nos quisiera comentar, no sé, alguna experiencia, que nos quiera relatar una otra experiencia. Y pues sí, efectivamente pues así como dice, hay muchas cosas para protegernos, pero a veces no conocemos muy bien del tema, así como pues, en mi caso no conozco mucho de las protecciones y pues no sé tampoco de esas cuestiones. Alguien que nos quisiera hacerle preguntas al señor o a don Salvador, o quisiera compartir alguna experiencia. Ok, Jennifer, por favor, puedes compartir. Pues a lo largo de toda mi vida he pasado por muchísimos eventos paranormales. De verdad que en conjunto con mi familia hemos llegado a creer que tenemos como algo que no nos hemos podido quitar de encima. Pues nosotros, bueno, por las cosas que nos han pasado, creemos mucho en este tipo de entes, de males, de portales. Pues bueno, les voy a contar como desde dónde radica, que creemos que de ahí empezó a radicar el mal que creemos que tenemos también. Hace muchos años, les estoy hablando de hace 25 años que mis papás se casaron. Nosotros somos de un rancho llamado San Francisco de Asís. Está ubicado en Tamazula de Gordiano. Entonces, ese ranchito, pues es como, pues más bien hay muchas personas que les gusta practicar mucho la brujería. Mi papá en sus tiempos de juventud era muy, pues muy volado, pues. Le encantaba tener novias por aquí y por allá. Entonces llegó pues una ocasión de una mamá, tenía una novia de una señora, más bien, una novia que su mamá era una señora que hacía brujería. Y cuenta pues mi papá que es mala porque, o sea, todas las personas que le hacían algo a lo iba a decir. Entonces, pues mi papá literalmente le dijo que ya eran muchos años los que habían pasado, que él ya había tenido hijos, que no le interesaba, y mi papá se muda a la ciudad de Guadalajara. Y ahí es donde conoce a mi mamá. Entonces, pues ya mi papá dejó de ir al rancho muchísimo tiempo,
está con mi mamá, o sea, conoce a mi mamá, empiezan una relación y pasaron años ya se van a casar al rancho de mi papá, donde estaban estas mujeres. Entonces, pues el día de la boda de mi papá y de mi mamá, bueno, esto apenas lo supimos hace como 7 años, 8 más o menos, pero estaban esta mujer se les comentó mala y ahorita les voy a contar cómo fue que me enteré que estaban ahí. Estaban esta mujer con una comadre y al momento que sale mi mamá y mi papá de la iglesia, ella lanza sal y mi mamá la recoge con la cola de su vestido. Y empezaron una serie de eventos como muy desafortunados en el matrimonio. Mi papá y mi mamá a los 3 meses ya se iban a separar. Mi papá es trailero de oficio desde que tenía 17 años y se iba por meses y la dejaba sola y como si no tuviera una obligación en casa y así. Mi papá cuenta que cuando él llegaba a casa él sentía que un montón de gorupos, y conocen los gorupos, ¿verdad? La mayoría. Sí. Son como las pulguitas que tienen las aves. Él decía que sentía que se le pegaban al cuerpo y que no lo dejaban dormir y que era con mi mamá y que prefería quedarse dormir en el camarote del tráiler y cosas así. Entonces, pues, mi abuelita, la mamá de mi papá, le pregunta a mi mamá qué está pasando, que ve a mi papá como muy raro, como que muy desobligado, que él no era así, que no le rendía el dinero y siempre pues había sido muy productivo. Entonces mi abuelita le dice, yo creo que hay que hacerle una limpia, hay que purificarlo, algo, una energía negativa que le esté teniendo. Entonces mi papá o sea, no cree, es como, no recuerdo la palabra, bueno, no es creyente de ningún ente, o sea, él no cree en las brujas, no cree en la brujería, no cree en nada. Y entonces, mi abuelita contacta con otra persona, ya le empieza a explicar lo que está pasando, y pues la señora como que le decía, bueno, usted tiene que traérmelo, entonces mi papá no iba. Después mi mamá está en Guadalajara, encuentra a una señora que de hecho vivía a unas casas de donde vivían mis abuelitos, los papás de mi mamá. Esa señora la conocían como la bruja blanca, la que hacía este tipo de purificaciones y todo, como todo ese show. Y mi mamá dice ella que pasó ese día por su casa y justo ella estaba barriendo y se le quedó viendo y que le dijo, muchacha, ¿cómo estás? Y mi mamá dice, o sea, a mí me daba miedo porque pues mi mamá también era como no creyente y así, pero como que se le había metido pues la espinita de pues ¿por qué está pasando esto? Entonces la señora la saluda y mi mamá también, y empiezan a platicar y le dice la señora a mi mamá, si te digo algo no te asustas, y le dice mi mamá, no, dígame señora. Entonces le dice la señora, no sabía qué hacer. Entonces la señora pues le pidió pues que llevara a mi papá y pues mi mamá le dijo que él es muy escéptico y no cree en nada de esto, pero estoy segura que algo está pasando entre nosotros. Dice, bueno, pues hay que tratarlo de convencer. Y mi papá, cuando mi mamá le platicó esto a mi papá, y mi papá se enojó mucho y se separaron como 3 meses y quedó así, o sea, ya estaban apartados y pasan 3 meses y se reconcilian y todo iba bien, o sea, supuestamente todo iba bien. Mi mamá queda embarazada, o sea, se vuelven a reconciliar,
queda embarazada y pierde ese bebé. Por andas y mangas pierde ese bebé. Y mi mamá siempre estaba como... estaba enferma de anemia, siempre, nunca la podía controlar, siempre. Entonces, pues, le decían los doctores que era por eso, que por su anemia lo había perdido y se le vino antes de tiempo y etcétera, ¿no? Bueno, empezaron otra vez a intentar tener, luego me tienen a mí y ya ahora yo con complicaciones y todo, pero nací, gracias a Dios. Y mi papá dice que cuando yo estaba en la cuna, que él presenciaba cuando yo estaba llorando y presenciaba cuando a veces mis cabellos se levantaban, o sea, como si me los estuvieran jalando. Y mi papá, pues, me decía, ¿qué está pasando? De tan escéptico que era, veía cómo se me levantaba mi cabello porque siempre fui muy chinita y se veía cómo se me levantaba mi cabello. Y ya mi papá otra vez le comentó a mi mamá, mira, vi esto en la noche, pasó esto. Y ya mi mamá le dijo, o sea, le platicó todo lo que le había dicho esta señora hace meses. Y entonces ahora sí fueron juntos y me llevaron a ver porque, pues, al parecer a mí ya me estaba pasando también algo de ese mal que estaba entre ellos. Y fueron y se curaron, hicieron muchísimas sesiones con la señora, igual conmigo, pero siento que no del todo, o sea, de tan avanzado, yo creo que ya estaba, no del todo, pero como concluido. Pero pues, eso es como la historia, como el punto el meollo del asunto, ¿no? De todo lo que ha pasado paranormal en nuestra familia. Y no sé, el señor Salvador, si sabe, o sea, de todo su conocimiento que tenga, sabe si sea algo, o sea, si ese es el meollo y tenga que ver con otras cosas, porque de hecho, yo soy una de las personas que cuando entro a una casa, siento, o sea, cuando hay alguna presencia o algo malo, siento como mi espalda súper pesada, como si alguien se me subiera encima. Y siempre me pasa, siempre. No sé, a veces me siento como consternada y quiero saber qué puedo hacer, o no sé, o sea, una orientación. No, pues lo poco que alcancé a escuchar, pues es que hay gente muy mala, pues, gente muy mala en la cuestión de esto de las brujerías. Fíjense que yo estuve antes de, sin querer, queriendo, digamos por ahí, estuve estudiando unos 2 años esto de las ciencias y las magias y todo. Y el que me estaba enseñando a mí, pues de 100 trabajos que hizo, 95 eran para perjudicar a alguien. O sea, la gente es mala, la mera neta. Yo no me confiaría de nadie. ¿Por qué? Porque la envidia está constante. Y dicen que si realmente crees en esto de las energías, hasta alguien que le caigas mal y te salude de mano, ahí ya te fregaste. Te echa algo, la neta. Y si vas a algún lugar, alguna casa y con aquel cariño te tratan y te dan algo de beber, algo de comer, también. O sea, y saben que en esta cuestión de las comidas y las bebidas echan cosas muy feas. La gente es realmente, yo he visto unas cosas y como dice aquí la compañera aquí, que siente algo cargado, algo, son las energías malas las que se le pegan. Y ahí pues sí, yo sí le recomendaría que se compre una loción de esta de las 7 machos y se la unte, le eche la mano, primero la huela y luego se sacuda de la cabeza a los pies para que de menos descanse. Y pues si ya siente algo más o algo más fuerte, pues sí que vaya. No es bueno creer, pero tampoco no es bueno no creer. ¿Por qué? Porque esto de las brujerías y todo se trata de que tú no creas para que esa persona te haga más cosas feas. Tengan todo el tiempo ahí. Así es como ven.
Sí, no, y justo de lo de que decía de la comida, también así murió una hermana de la mamá de mi abuelita. La llevaron, no la llevaron, más bien le hicieron brujería en una comida que iba para mi bisabuela, y no para su hija, y su hija se la comió y a ella le pegó. Mi bisabuela tiene 103 años y es testigo de cómo a su hija le salían literalmente clavos por el ombligo. Se oye ficticio y de no creer, pero ojalá y algún día tenga la oportunidad de que ella les cuente esa historia. Sí, haremos una tercera parte porque de estos temas creo que hay mucho de qué hablar. Cada persona ha tenido alguna experiencia y de lo de la comida yo tengo un conocido que le dieron a comer en una casa, lo invitaron a comer de buena voluntad y a raíz de eso se empezó a enfermar hasta que perdió la vida. No le encontraban como alguna enfermedad en específico, pero él se seguía sintiendo mal hasta que llegó con una persona con un chamán y le dijo que traía algo ahí a raíz de que había comido algo. Entonces siempre hay que cuidarnos y cuidar de quien venga, incluso el saludo, porque la energía se pega, ya sea buena o la mala, más la mala. Dicen que el cabello es un transmisor de energía negativa y de la envidia. Entonces hay personas que comentan que incluso cuando les tocan el pelo transmiten una mala energía y el pelo empieza a cambiar, se empieza a ver maltratado, dañado, deshidratado, y es precisamente por toda la energía que recibe. Pero aquí nuestra amiga Salud tiene la mano levantada, así que le damos la palabra. Bueno, compartir con ustedes que en efecto yo, aparte que comienzo mi proceso de pues como de tipo exorcismo, al momento de que yo decido que ya no voy a permitir la entrada de esta persona ni a mi vida, ni a mi casa, ni nada, se comienza a somatizar todo mi cuerpo. Haz de cuenta que yo literal vomitaba, pero no vomitaba nada. Vomitaba como si fuera, pues, flemas, nada más. Yo lo atribuía, como siempre padezco de asma, yo lo atribuía a ataques de asma, pero con el pastor que hizo favor de hacer oración por mí para la liberación espiritual, iniciamos literal, una guerra espiritual para poder hacer la liberación tanto mía como de mi casa, de mi familia. Y yo eran días enteros, tardes, noches enteras en la que yo estaba vomitando de todo el daño interno que tenía, porque no fue una vez, yo estuve con esta persona durante casi 2 años, en donde mi cuerpo era, sí, todo bien, donde mi cuerpo era el vínculo de conexión entre él y los otros mundos. Y sí, inicié una guerra espiritual, sigo en guerra espiritual, pero doy muchas gracias al pastor que hizo favor de hacer oración por mí, y seguimos en oración y seguimos en una guerra. Una vez que tú entras a este submundo o a este mundo, si de por sí siempre hemos estado en guerras espirituales, y cuando estás cerca de estos entes, la guerra espiritual se hace más evidente y se hace más grande. Si algo he aprendido es, pues no hay otro remedio más que rendirse a la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene poder.
porque somos cubiertos por ella. O sea, yo no he obtenido o no obtuve ninguna otra ayuda de ningún otro lado más que rendirme y renunciar, conscientemente renunciar a toda brujería, renunciar a todo este tipo de situaciones y no permitirles la cabida nuevamente en mi casa. ¿Cómo? Evitándola. ¿Cómo? Ya una vez que tú que inicias en esta guerra espiritual, abres los ojos del Espíritu, el Espíritu Santo te da el don del discernimiento y comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva, comienzas a ver a las personas desde otra conciencia. Entonces, yo por eso no me suelto. La verdad es que ha sido muy complicado. Hemos pasado por muchas cosas y escucho al Señor Salvador de todo lo que también ha sido testigo, a Jennifer. Y desafortunadamente iniciamos con una guerra espiritual y al estar cerca o cercanos a este tipo de fenómenos, nos metemos en medio de esta guerra. Y hay veces que como lo decíamos o se decía, se abren puertas que no sabemos cómo cerrar, que son muy sencillas de abrir, pero no sabemos cómo cerrar. ¿Y eso en qué deriva? En que nuestro espíritu está en una guerra constante. De por sí, estamos en una guerra constante. Esto es una apuesta. Nosotros somos la apuesta de ver quién gana. Entonces, al estar inmiscuidos del otro lado de la reja, pues seguimos en una guerra espiritual. Yo comprobado tengo que la sangre de Cristo tiene poder y es lo que a mí me salvó. Hoy puedo dar testimonio de que soy libre de todo esto gracias a la sangre de Cristo, que fue quien me salvó. Gracias, Salud. Pues sí, vuelvo a repetir, todos tenemos el libre albedrío de creer o no creer. Cada quien tiene la decisión de creer o no, ¿verdad? Pues alguien más que quisiera compartir otra experiencia, algo que les haya pasado. Yo creo que no hay poder más grande que el poder de Dios. O al menos yo sí soy creyente. Y cuando vivía en Ensenada, tuve la oportunidad de ir a un retiro. Era un retiro espiritual, era un retiro cristiano. Y fuimos varias personas, desde pequeños hasta grandes, y había gente que apenas iba llegando. Entonces estábamos en una sesión y empezamos a orar y se acercaron a un señor que era un señor alto y grande, musculoso, y empezaron a orar mucho por él. Estaban 3 personas. De repente empezó a gritar, se retorcía y gritaba y empezaba a hablar ellos me decían que eran lenguas, y me acuerdo que nos apartaron todos y nos pidieron que siguiéramos orando por la persona, y gritaba que le ardía, que lo estaba quemando, que sentía que algo dentro de él estaba desgarrando todo su interior y le ardía demasiado. El pastor le decía que no se resistiera, que no se resistiera, que siga luchando y que sacara todo el mal que tenía. Yo estaba chiquita, tenía como 14 años. Recuerdo que me asusté mucho porque
nunca había presenciado algo así, no. En ese tiempo en las noticias salía mucho que había muchos como posesiones, pero no, en ese momento fui muy escéptica y dije no creo, solamente son en las películas. Pero cuando me tocó verlo fue algo que como que quedó muy grabado en mi mente, como se retorcía como si realmente le estuviera quemando y empezaba a ponerse la piel como muy roja, como si lo hubieran quemado con, no sé, con agua, y la piel se le ponía muy, muy, muy roja y lloraba y la voz le cambiaba y empezaba a hablar en otro dialecto. Ya después de eso como que me dio mucho terror, entonces dejé como de ir a esos tipos de retiros. Pero algo que me comentaba en ese momento el pastor era que era una persona que adoraba mucho a la muerte. Desde muy pequeño toda su familia siempre la adoraba y la conmemoraba, y que lo que le ardía eran los tatuajes que tenían simbólico referente a esa religión o a esa creencia. Gracias, Eli. Fíjense que ahorita que mencionaban de la comida y ese tipo de cosas que a veces se nos da, ¿no? O que de esa manera pues hacen sus brujerías. Yo me acuerdo que la primera vez que yo estuve en un pueblo que se llamaba Tancítaro, estaba cubriendo un interinato de 6 meses. Yo vivía con 2 personas en una misma casa. Y yo me acuerdo que si me daban 6 meses de internato, luego me daban la plaza definitiva. Yo lo recuerdo así, yo estaba muy chiquilla, tenía unos 20 y tantos años. Y recuerdo que me dieron que había hecho unas gelatinas y las había metido al refri. Nunca se me va a olvidar. Había hecho unas gelatinas y pues yo las metí al refri para que se cuajara, ¿no? Se hiciera gelatina. Y recuerdo que yo saqué una gelatina chiquita, así como de, ¿qué serán? Así chiquitita. Y recuerdo que me la estaba comiendo y al sacar la última cucharada saqué una moneda de 2 pesos. No entiendo cómo llegó esa moneda a la gelatina hasta, creo que Eli sí te lo había contado, ¿no, Eli? Y no, hasta ahora no tengo uso, razón, o no sé cómo es que me llegó esa moneda a esa gelatina. Desde allí mi vida empezó a cambiar muchísimo porque no me dieron la plaza definitiva, no sé qué pasó. Me empecé a ir muy mal en los trabajos. El dinero no me rendía absolutamente nada, horrible el asunto. Hasta hace poco, que no sé si tenga que ver con muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo una tía por parte de mi papá que hace magia negra, pero no es de sangre. Entonces se casó con con un tío, hermano de mi papá. Vivía en la misma casa de mis abuelitos paternos y hicieron unas excavaciones hace poquito ahí en la casa de mis abuelitos para remodelar las casas, porque una de mis tías, o hermana de mi papá, se quedó con ese espacio, ¿no? Pero ahí vivía esa señora. Entonces decían que ella hacía brujería, pero que bueno, yo nunca le creí, yo le hablaba normal, hasta esta vez que ya no le hablo normal porque pues, me dio miedo, ¿no? Encontraron muchos frascos de cristal con fotos adentro, muchos. El año que se murieron mis abuelitos, que vivían allí, cuando todavía vivía, se murieron los 2 juntos. Primero mi abuelito, luego mi abuelita, primero mi abuelito, luego mi tío que vivía ahí mismo, y luego mi abuelita al final. Pero se murieron el mismo año y seguiditos se murieron. Pasó tiempo y bueno, mi tía, les vuelvo a repetir, hizo excavaciones para volver a reconstruir la casa y demás, y encontraron frascos, pero frascos con fotos de toda la familia. Mi papá fue el que me lo contó, ¿verdad? Me dijo, ¿sabes qué, hija? Elimina y bloquea a toda la familia de mi hermano, tal.
no quiero que tengas contacto con ellos para nada, porque tu tía, pues así, pues quién más, ¿no? Nosotros sí sabíamos que hacía eso, pero nunca la habíamos visto. Incluso dicen que esa tía, entregó a su hija, porque ella tenía una hija pequeña, y que la entregó, supuestamente, yo no sé si sea o no sea, ¿verdad? Ya entre familia comentamos muchas cosas de esas, y supuestamente la entregó como que la vendió, pues, como que la vendió al diablo, se puede decir, porque todos, supuestamente mi prima se suicidó, supuestamente, pero cuando vemos el panorama pues del cuerpo donde ella se suicidó, pues dices, no manches, o sea, es imposible. Ella estaba robusta, y el lazo con el que se amarró estaba súper delgadísimo. Dice mi papá que cuando ella la bajó y todo, el lazo estaba súper frágil. O sea, como que pues vas enlazando muchas cosas y dices, no, eso es imposible. O sea, si al momento de caer el peso rompe y arrastra lo que es el ropero, ¿no? Con el que supuestamente, porque ella sacó en el ropero, o sea, es como que dices tú, no, o sea, no cuadran muchas cosas. Entonces ya cuando nosotros nos descubrimos lo de los frascos y demás, pues dijimos, no manches, o sea, probablemente mi tía, pues también no sé si ella haya hecho eso, lo de la moneda en la gelatina, no sé si ella hizo que mis abuelitos se murieran y mi tío, no sé. Pero en ese tiempo, cuando murió mi prima, de manera extraña, muchos vecinos decían que se escuchaba, pues que hacía varias cosas en el techo, y que muchos le decían pues que estaba loca mi tía, es que está loca, no manches, o sea, ¿qué está haciendo? Y que le contaban a mi papá para que le dijera a mis abuelitos que tuvieran cuidado. Pero mi papá, como siempre ha sido escéptico, nunca creyó, o sea, hasta la fecha, y se burla pues de mi tía, y dice, ay, tu tía, qué cosas hace. Ustedes, con que no crean, no le den poder, o sea, él no cree en esas cosas. Pero cosa extraña, que después de que limpiaron todo el asunto ahí en ese local, porque dice que hasta los albañiles, cuando descubrieron eso, los albañiles estaban sacadísimos de onda, y que mejor ni siquiera se acercaron a los frascos ni nada, pues, o sea, como que les dio miedo. Cosa increíble, que después de todo eso van a creer que no sé si sea o no sea, pero me he sentido mucho mejor, o me siento más libre, más yo, no sé si tenga que ver eso, no sé si tenga que ver, no sé si creerlo, pero me siento mucho más ligera en todos los aspectos, y como que los caminos se me empezaron a abrir así con una agilidad que pues hasta yo digo, ¿será? ¿No será? ¿Qué pasó allí? ¿Nos estaban haciendo brujería todos? O no lo sé, pero esta señora pues está loca, yo digo pues está loca, ¿no? Sí, chava. Aquí hay dos cosas por tocar. Quiero tocar dos puntos que tú dijiste. Mira, yo, como les conté al principio, yo estuve estudiando por 2-3 años eso del chamanismo, de la brujería y todo eso, para saber más o menos de qué o cómo había que cuidarse. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron brujería, ¿verdad? Hicieron que perdiera muchas cosas. Entonces yo quise saber cómo estaba todo eso. Alguien por ahí me comentó, una persona que a mí me estaba enseñando, que cuando ellos quieren tener cuando esas personas que se dedican a hacer brujería hemos estudiado de las cosas paranormales, es que hay un espíritu o un diablo o algo malo, que cuando tú ya te vas a ahorcar, él te percibe. Cuando tú te vas a desvivir, él te percibe y ya se te empieza a pegar. Entonces, a la hora de que tú, en cuanto dicen por ahí que en cuanto tú te pones la soga aquí, él se te monta acá atrás y dice, este ya es mío, y no te deja.
Por eso muchas veces los encuentran desvividos, hincados, o sea que dices, no había forma. Él con dar un paso se levantaba y ya, o él con esto, o él con jalar más el lazo, o con jalar el palo se quebraba. Esos son los 2 puntos que yo les quería decir. Ok, gracias, Don Chava. Don Chava, yo no sé, yo no lo quería comentar porque pues yo también soy un poquito escéptica, yo casi no creo en estas cosas, ¿verdad? Pero yo recuerdo y ahora sí que escucho a todas y a todos y digo, no manches, pues a mí me pasó esto y ahora que logro captar de lo de los frascos con las fotos y que después de que lo sacaron y que los descubrieron y todo, pues haga de cuenta que me siento súper ligera, me siento tranquila, me siento, no sé, como muy bien conmigo misma. Pero antes yo recuerdo un antes y un después y empiezo a comparar y digo, no manches, antes siempre estaba como triste, como deprimida, como sin ganas de hacer absolutamente nada, siempre andaba de malas y como por arte de magia todo está en armonía, incluso en mi familia las cosas pues cambiaron muchísimo y no sé si eso tenga que ver, ¿verdad? Pero pues bueno, ya saben, es cuestión de creer o no creer. Ya cada quien tiene libre albedrío, les vuelvo a repetir, de creer o no creer, ¿verdad? ¿Quién más nos quisiera compartir? Recuerden que el podcast se termina a las 9 de la noche. No sabemos si vamos a realizar una tercera parte porque nos faltaron integrantes y esos integrantes también dan muy buenos relatos como los de ustedes pero bueno, hay que aprovechar este tiempo, este poco tiempo que nos hace falta y quien nos quisiera compartir, o usted, Don Chava, que nos quisiera compartir, o Sergio, que también se acaba de conectar, que también nos quisiera compartir o que se quisiera presentar para conocerlo. Y se los agradeceríamos mucho. Hola, buenas noches. Pues ahorita yo no tengo como un relato que contar, más bien yo quería como escucharlos, como saber cómo es la dinámica del podcast y se me está haciendo interesante. Ya si después veo alguno o recuerdo alguno, sí se los comparto con mucho gusto. Gracias. Les comento rapidito para los que no lo conocen, él es un maestro, es nuestro director de una de las escuelas en las que estamos trabajando y le agradezco el interés que tiene por nuestro podcast. Le recordamos así, Eli, por favor, por ahí está Eli. Eli es de Michoacán, el maestro Salvador es de Paracho, Michoacán, y Salud es de Morelia, Michoacán. Y se conectan más personas, pero como hemos tenido mucho trabajo, pues así como que ya lo hicimos así de vamos a hacerlo porque ya es la segunda parte y nos la están pidiendo. Entonces no sabemos si hacemos el tercero porque créanme que sí me da miedito y más porque nos quedamos solitos casi la mayoría. Entonces pues sí, bueno, vamos a seguir con este poquito tiempo que tenemos y quien nos quiera compartir otra de sus alguna anécdota paranormal, con mucho gusto escuchar. Saludcita. Yo les comparto uno. Hace muchos años, yo daba mi servicio en CONAFE, en una comunidad. Recordaremos que CONAFE pues, son comunidades súper alejadísimas de cualquier ciudad cercana. Entonces se acercaba el Día de Muertos, la festividad del Día de Muertos. Todo normal, tradicionalmente ellos hacen pan en su horno de piedra, pues un día normal. Todo fue que el día 1 de noviembre, pues ya vamos a dormirnos, que no sé qué, te juro que eran las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y yo escuchaba niños. Yo dormía con las niñas de la casa. En esa casa había como 3 o 4 niñas con las que yo dormía. Bueno, hay luz, son comunidades pues bastante alejadas, no había luz, entonces prendí mi vela y dije yo, aquí tengo 1, 2,